Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Nehemías capítulo 13, reformas de Nehemías. Te invito a orar. Amante Padre y eterno Dios, cuán agradecidos estamos contigo por el gran amor que nos profesas. Queremos pedirte que la presencia de tu Espíritu esté con nosotros en el estudio de tu palabra, que nos ayudes a entenderla, que podamos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Gracias, Padre, por todo, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando la palabra de Dios deja de ser la autoridad en nuestra vida y en las decisiones que tomamos, otra fuente de autoridad toma su lugar, y ella siempre nos guiará por sendas equivocadas. Por eso hoy se necesitan líderes cuya fuente de autoridad y sabiduría estén en la palabra de Dios. Y este fue el papel fundamental del liderazgo de Esdras y Nehemías, hombres fieles a Dios y a su palabra. La primera parte de este capítulo es el llamado a volver a la palabra de Dios y a obedecerla. Leamos los versículos 1 al 3. Aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Al parecer la historia de Israel se está repitiendo. Se hace el pacto de obediencia, pero al cabo de un tiempo se olvidan del compromiso y se juntan con idólatras y pierden el rumbo y vienen las consecuencias. Al parecer lo que se narra aquí ocurre después que Nehemías, que al parecer tuvo que volver a la corte persia. Leamos el versículo 6 de este mismo capítulo. Pero cuando ocurrió esto, ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a donde el rey estaba, pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Nehemías había tenido que retornar a su oficio, y en su ausencia, al parecer, el pueblo de Israel vuelve por el camino equivocado. Elena de White explica lo siguiente: solemne y públicamente el pueblo de Judá se había comprometido a obedecer la ley de Dios, pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de Esdras y Nehemías, muchos se apartaron del Señor. Nehemías había vuelto a Persia. Durante su ausencia de Jerusalén se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación. No solo penetraron idólatras en la ciudad, sino que contaminaban con su presencia las mismas dependencias del templo. Libro Profetas y Reyes, página 494. Una vez regresa Nehemías y ve la condición del pueblo, pide otra vez que se lea la ley de Dios. Al parecer, creemos, es el libro de Deuteronomio. Allí se describe lo que Dios espera de su pueblo, las maldiciones que vendrían por la desobediencia y las bendiciones que seguirían a quienes hacen lo recto. Allí vuelven y recuerdan la indicación divina de no mezclarse con las naciones paganas. Los matrimonios mixtos eran un peligro para Israel, pero constantemente vuelven a hacer lo mismo y vez tras vez se da la misma amonestación al respecto. Es de suponer que no era un procedimiento fácil. Cuando se trata de asuntos que la gente considera privados, muchas veces se suscitan sentimientos desagradables. Pero el resultado es que ellos tomaron la decisión de separar a todos los que estaban mezclados con mujeres extranjeras.
Otra decisión relevante debía ser tomada: la expulsión de Tobías. Leamos los versículos 4 al 9. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran habitación en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que se habían mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Pero cuando ocurrió esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a donde el rey estaba, pero al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Luego mandé que limpiaran las habitaciones e hice volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Debemos considerar aquí los dos personajes de esta historia. Eliasib era el sumo sacerdote y Tobías era el amonita enemigo de Nehemías, que había procurado impedir que se construyera el muro durante el primer gobierno de Nehemías. Ahora, con este matrimonio mixto, Eliasib, como sumo sacerdote que estaba encargado de toda la zona del templo, y durante la ausencia de Nehemías, había cedido a Tobías una de las mejores habitaciones del templo. Evidentemente, este la usaba como residencia, y durante el gobierno de Nehemías, recordemos, Tobías mantuvo correspondencia con los dirigentes de Jerusalén, pero no pudo entrar en la ciudad. Pero una vez que el gobernador Nehemías se hubo ausentado, no solo Tobías logró entrar en la ciudad, sino que también vivió en el templo. Tal profanación era algo inaudito, tanto más porque la cámara donde residía había sido destinada a recibir las ofrendas y las dádivas del pueblo. Elena de White explica: debido a la crueldad y traición de los amonitas y moabitas para con Israel, Dios había declarado por Moisés que debía mantenérselos para siempre excluidos de la congregación de su pueblo, lo que aparece en Deuteronomio 23, 3 al 6. Desafiando estas instrucciones, el sumo sacerdote había sacado las ofrendas de la cámara situada en la casa de Dios para dar lugar a aquel representante de una raza proscrita. No podría haberse manifestado mayor desprecio hacia Dios que el revelado al conferir un favor tal a ese enemigo de Dios y de su verdad. Libro Profetas y Reyes, página 494. Al volver Nehemías de Persa y ver la profanación del templo, de usar no solo la cámara principal como habitación para Tobías, sino otras cámaras para toda su comitiva, así que Nehemías lo expulsó del templo y sacó todos sus muebles y mandó a limpiar esas habitaciones y volver a traer los muebles pertenecientes al santuario. Un problema que se corrige también debido a esto es el uso del diezmo y las ofrendas. Leamos los versículos 10 al 13. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales diciéndoles: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Después los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Luego puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran tenidos por fieles. Ellos se encargarían de repetir las porciones de sus hermanos. Nehemías vio que los levitas estaban ausentes, por supuesto, pues habían puesto a Tobías a vivir allí, habían sacado todas las ofrendas del templo, pues no había que
forma de que los levitas pudieran seguir realizando su oficio, así que se habían descuidado los servicios del templo. Al preguntar se enteró de la razón de la ausencia de los levitas. No se les había pagado con el diezmo, puesto que los levitas vivían de los diezmos y de las primicias. Cuando el pueblo los retuvo, tuvieron que ganarse la vida en los campos que rodeaban los pueblos y las aldeas donde vivían. Ahora debía Nehemías hacer la corrección. Si bien la culpa de la profanación del templo era mayormente de los sacerdotes, la de haber retenido los diezmos correspondía principalmente a los nobles y dirigentes. Como dirigentes, sin duda, habían dado un mal ejemplo para el pueblo y sobre todo eran culpables de las condiciones deplorables que Nehemías encontró al regresar de Jerusalén. Así que vuelve otra vez a llamar a los levitas, que vuelvan al templo y que restauren el uso apropiado de los diezmos y las ofrendas. Una vez más, los diezmos comenzaron a llegar a la tesorería del templo para el sostén de los ministros. El problema que afrontaba Nehemías era el de asegurar una distribución equitativa, a fin de que cada uno tuviera su parte justa y no se descuidara a ninguno. Para ellos, nombró personas a cargo de esa tarea. De los 4 mayordomos que representaban las diferentes clases sociales, uno era sacerdote, uno levita, uno escriba y uno laico importante. Los que nombró Nehemías, pues eran 3, Selemías, Pedaías y Asán, y eran los encargados de repartir las porciones de sus hermanos. Esto llevó a Nehemías a elevar una oración a Dios. Leamos el versículo 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Este es un estribillo que se usa en varias partes en el libro de Nehemías, el cual oraba solicitando el acompañamiento divino en las decisiones difíciles que debía tomar. Entonces ahora pasa a recuperar la observancia del sábado. Leamos los versículos 15 al 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga para traerlo a Jerusalén en sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los señores de Judá y le dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado? Sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén, y que no las abrieran hasta después del sábado, y puse a las puertas algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. 1 a 2 veces se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Pero yo los amonesté diciendo: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron en sábado, y dije a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Posterior a los acontecimientos descritos, con la expulsión de Tobías y toda su comitiva, ahora Nehemías observa que el pueblo de Israel no está guardando el sábado debidamente. Los encontró pisando lagares y transportando el trigo y vendiendo y comprando. El pisar las uvas en el lagar era el primer paso en la producción del vino y por lo tanto constituía una flagrante violación del 4º mandamiento. Lo mismo se aplicaba para los que transportaban productos agrícolas a la capital para su venta. Algunos comentadores han pensado que se necesitaba transportar el grano para venderlo muy temprano la mañana siguiente al sábado, pero esto era una violación abierta de la ley de Dios. Algo más, observó que se vendían pescado y toda mercadería en sábado por los tirios.
La ley no prohibía que los extranjeros residieran en Jerusalén, y Nehemías no objetó que los tirios vivieran en la ciudad, sino el que ellos comerciaran en el día sábado sin ninguna restricción. Por eso Nehemías reprendió a los dirigentes. Así como no pagaban los diezmos, los nobles también parecen haber tenido la culpa de que no se observara debidamente el sábado, ya fuera porque no habían intentado detener el comercio realizado en ese día o porque ellos mismos vendían y compraban, y al parecer estos hombres se beneficiaban de ese comercio y por eso no prohibían el comercio en día sábado. Nehemías recordó a los judíos que las grandes calamidades sufridas en tiempos de Nabucodonosor fueron el resultado de que sus antepasados habían violado el cuarto mandamiento, tal como lo había predicho Jeremías. De esta manera ordenó Nehemías que al caer la tarde del viernes se cerraran las puertas de la ciudad y no se les permitiera el ingreso a los mercaderes hasta que pasara el sábado. 2 veces ellos estaban en la puerta en sábado esperando que les abrieran con la intención de comerciar. Sin embargo, a pesar de ello, los comerciantes siguieron vendiendo en sábado en las afueras de la ciudad. Entonces Nehemías tuvo que acudir a ellos y amonestarles. Amenazó con arrestar a los mercaderes que otra vez se hallasen cerca de la ciudad con sus mercaderías en el día sábado. Se les pidió a los levitas que se purificaran y que cuidaran las puertas de la ciudad. Se les confió ese deber cuando se colocaron las puertas, porque los levitas, desprovistos de sostén financiero, habían abandonado sus deberes en Jerusalén para ganarse la vida en el campo. Después de haberse dedicado por algún tiempo a trabajos seculares, los levitas debieron purificarse antes de atender sus ocupaciones sagradas. Y ahora Nehemías les asigna el deber de cuidar la entrada de la ciudad para que el pueblo aprendiera otra vez a guardar el sábado. Nehemías entonces vuelve a reprender al pueblo sobre los matrimonios mixtos. Leamos los versículos 23 al 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Reñí con ellos y los maldije, hice azotar a algunos de ellos y arrancarle los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijos para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Os vamos a obedecer ahora, cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Los matrimonios mixtos se habían concertado en la ausencia de Nehemías, y ahora al volver ya los hijos hablaban un idioma que no era el judaico. Estas mujeres no habían abandonado la idolatría, y esto era un riesgo permanente para Israel, para que fuera arrastrado a los pecados que cometió Salomón y otros reyes que se fueron tras los ídolos y trajeron maldición a Israel. Elena de White describe la obra de Nehemías al respecto diciendo: estas alianzas ilícitas ocasionaban gran confusión en Israel, porque algunos de los que contraían eran hombres de posición encumbrada, gobernantes a quienes el pueblo tenía derecho a considerar como consejeros y buenos ejemplos, previendo ruina que aguardaba la nación si se dejaba subsistir ese mal. Nehemías razonó fervorosamente con los que lo cometían. Libro Profetas y Reyes, página 496. La gravedad de la situación y la peligrosa tendencia que representaba pesaba sobre Nehemías y lo indujo a tomar medidas aquí descritas. Luchó contra esta terrible plaga, con algunos se enfrentó
Algunos fueron azotados y se les arrancó el cabello. El arrancar el cabello a otro parece haber sido una forma reconocida de castigo. La pérdida de la barba se consideraba como una gran desgracia. Fue severa la actuación de Nehemías contra este flagelo. Y entonces pregunta: ¿os vamos a obedecer ahora cometiendo todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Mediante esta pregunta, Nehemías dijo a los transgresores que él y los que compartían su opinión no adoptarían las prácticas que auspiciaban esos hombres, ni les permitirían que lo hicieran ellos mismos. El ejemplo de Salomón era una advertencia suficiente en cuanto a los resultados de tal conducta, y por eso las medidas drásticas que se tomaron. Entonces viene la expulsión del hijo del sacerdote. Leamos los versículos 28 y 29. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el horonita. Por tanto, lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. A Nehemías le resultaba sumamente chocante y humillante que un miembro de la familia del sumo sacerdote hubiera hecho tal alianza con su acérrimo enemigo Sanbalat, que era el opositor mayor de la prosperidad de Israel. Es un cuadro por lo demás triste. Eliasib, el sumo sacerdote, había hecho alianza con Tobías y lo había llevado a vivir al templo. Ahora su hijo hace alianza con Sanbalat, es decir, le estaban dando entrada al enemigo para minar la nación desde adentro. Nehemías se indigna y ante la negativa de este hombre de abandonar a su esposa extranjera, Nehemías lo expulsa de la nación. Se cree que estos y otros hombres influyentes que no quisieron abandonar a sus esposas extranjeras se fueron con Sanbalat a Samaria. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que estos hombres expulsados allí en Samaria levantaron en el monte Gerizim su propia casa de adoración en contraposición del templo de Jerusalén, con la diferencia que allí se mezclaba lo pagano y lo judaico. Entonces llegamos a la conclusión de este capítulo y la finalización de todo el libro de Nehemías. Leamos los versículos 30 y 31. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Lo mismo hice para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías restablece los servicios del templo y la actividad de los levitas. Así termina su libro. Dando una mirada retrospectiva, comprueba Nehemías los esfuerzos que ha llevado a cabo para devolver al templo el antiguo esplendor, las dificultades que tuvo con ocasión de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y todo cuanto hizo para la creación de un nuevo Estado judío. Al término de su obra y de sus trabajos, lejos de buscar la gloria y la recompensa humana, fija su vista al cielo y pide a Dios que se acuerde de él para bien, de todo cuanto ha batallado para procurar la gloria del Eterno. Uno de los rasgos más prominentes de la vida y obra de Nehemías fue su comunión constante e íntima con la fuente de toda fortaleza y sabiduría. Sus oraciones fueron el secreto de su éxito. Elena de White resume su obra así: el éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías revela lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. Nehemías no era sacerdote ni profeta, ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado para un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo toda la energía de su ser. Una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos. Al verse frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. No podía menos que reconocer la lealtad, el patriotismo y el profundo amor a Dios
que animaban a Nehemías, y al notar todo esto, el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo guiara. Libro Profetas y Reyes, página 498. Apreciado amigo y hermano, no puede haber crecimiento ni un reavivamiento y reforma perdurable si no se mantiene un constante estudio de la palabra de Dios. Cuando nuestra mente no se alimenta de la palabra de Dios, otro poder, otro pensamiento, otra idea gobierna nuestro ser, y esto nos llevará siempre por caminos equivocados. Hoy se necesitan líderes que mantengan en alto la palabra de Dios y guían al pueblo a las reformas necesarias para crecer en fe. Hoy, pon la palabra de Dios en tu mente. Haz de ella tu guía práctica para la vida. Sigue sus consejos. Ellas son las que te guiarán por la senda de la vida. La Escritura dice, ellas dan testimonio del amor de Dios. Que el Señor te bendiga hoy y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.